Este es nuestro quinto episodio de la serie de 10. Hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento y cómo los cristianos sufrían, pero con un sentido, con una causa común. En general, muchas veces creemos que nuestra vida tiene que ser sacrificada, que deberíamos sufrir para recibir alguna retribución, pero en realidad, déjame decirte que a veces este sufrimiento tiene un gusto saludable, un gusto bueno, porque el sufrimiento que tuvieron los primeros cristianos, si bien pasaron demasiadas cosas horribles, muchas torturas, persecuciones, rechazos, sufrimientos y daños psicológicos, si quieras llamar, como mentales, emocionales, daños físicos, que hoy en día no existen ni se pueden pensar. Era un sufrimiento que para ellos valía la pena porque fue lo que en ese momento forjó y sentó las bases para el cristianismo de hoy en día, para lo que hoy se quiere pensar como cristianismo. Tenían algo en común la mayoría de los cristianos, y es que estaban totalmente deseosos y, como decía Pablo, con un fuego interno que les hacía mover y les hacía dirigirse hacia la expansión de la iglesia. Se conducían directamente hacia esta expansión. Hay algo de lo que no hemos hablado y es de la forma en la que los cristianos eran vistos. Ya dije que habían sido rechazados, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, pensá que, ¿te acuerdas de la historia que te conté en el episodio 1, donde te hice un recorrido por los templos y te invité a que te imaginaras esa cantidad de dioses? Bueno, pensá que los cristianos eran los raros que creían solamente en un solo Dios, cuando toda la humanidad que estaba alrededor creía en un montón de dioses. Llegaron a ser llamados ateos, según menciona Larry Hurtado, simplemente por no seguir culto a otros dioses. Y a pesar de todas estas cosas, el número seguía creciendo. Ronnie Stark dice que el sufrimiento nunca detuvo al cristianismo, que por el contrario lo aceleró, y que ninguno de los grandes inquisidores de la época pudieron detener todo el trabajo que hacían los cristianos de aquel momento. Corría sangre por todos lados, los cristianos sufrían, eran perseguidos, era un mundo en el que la violencia prevalecía, y aún así no fueron pasivos, sino que en medio de esa paciencia siguieron activos trabajando. No imponían nada, simplemente tenían un método distinto y una forma distinta que trataban de mostrar al mundo desde esta comunidad de fe. N.T. Wright dice que la cruz, lo voy a leer, fue el acto más político y espiritual de Jesús. En un mundo donde la cruz era un símbolo de derrota que representaba el castigo de los malhechores, representaba la humillación. En un mundo donde la cruz representaba esto, los cristianos brillaron y Jesús demostró su resurrección. Venció la cruz, dice la palabra, y nos redimió. Entonces, este amor y este sacrificio que se vio reflejado en la entrega de Jesús en la cruz fue lo que los cristianos de aquel momento valoraron para seguir adelante y con una fe bien establecida seguir esta comunidad. En la cruz Jesús no rechaza el dolor, al contrario, Jesús abraza el dolor y lo transforma, y se transforma a Él mismo como el Redentor de la humanidad.
¿Por qué nosotros como seguidores no podríamos hacer esto? Porque hoy en día hay tanta desconexión dentro de las comunidades y es tan frecuente escuchar que estoy cansado de las iglesias, si esa iglesia es como un club, esa iglesia está conformada por ese tipo de personas, yo para allá no voy, aquel pastor hizo esto, aquel pastor hizo aquello. Y es justamente por esto, porque no hay una conexión profunda a esa transformación que Jesús nos está invitando a tener, a esa experiencia personal con Jesús a la que hemos sido invitados, ¿no? Y a dar un poquito más. En el capítulo 2, en el episodio 2, hablé del ego y del desapego, y el cual Pablo lo tenía muy claro. Entonces, ¿por qué será tan difícil para nosotros colocarlo en práctica y simplemente decir, no, yo no creo en esa comunidad, o no voy más nunca a la iglesia porque la religión me hizo daño, o lo que sea, ¿no? Yo quiero decirte hoy, como escuché una vez creo que fue en un podcast de Jonathan, que decía que ser testigos no siempre es morir. A veces es elegir hacer el bien cada día, aun cuando nadie lo ve. No necesitas nada más, necesitas solamente abrir tu corazón a una nueva comunidad en la que puedas compartir a Jesús. Quiero decirte que no estás solo, que si estás padeciendo un dolor, que este no es el final, y que tu vida es un pequeño o una pequeña porción que está esperando una transformación que triplica el tamaño de lo que estás viviendo ahora. Aprovechemos esta oportunidad de compartir una comunidad de fe. Aprovechemos las enseñanzas que nos ha quedado de la iglesia primitiva y no veamos el sufrimiento como algo negativo, sino por el contrario, veámoslo como algo positivo, porque el sufrimiento catastrófico ya pasó, ya no tenemos los sacrificios de la iglesia primitiva, ya no tenemos que sufrir toda esa persecución. Ahora simplemente tenemos que ser parte de una comunidad y abrazarnos en el amor de Jesús.